Bienvenidos amigos a este su programa, el Catecismo de la Iglesia Católica. En el programa anterior concluimos manifestando que el gran prodigio de Jesús es liberar al ser humano de la mayor esclavitud. Y la mayor esclavitud es la del pecado. Si Jesús anuncia que viene el reino de Dios, es con la única condición de derrotar y eliminar al reino del mal. Expresamos que nuestro compromiso es ser tierra fértil, como aquellos que reciben el mensaje de Jesús y producen frutos. No ser como otros que son como piedras y espinas que matan y ahogan el mensaje. Recordemos que a cada cual se nos tomará cuenta del buen empleo que hemos hecho de los talentos recibidos. En este programa del Catecismo de la Iglesia Católica seguiremos con el estudio de la vida del Salvador Jesucristo. Estudiaremos la resurrección de Cristo, del Catecismo de los números 638 y siguientes. Dice San Pablo: les anunciamos una buena noticia, que la promesa hecha a nuestros antiguos padres por Dios la ha cumplido en nosotros, sus hijos, al resucitar a Jesús. La resurrección de Jesús es la verdad culminante, lo más elevado de nuestra fe. La resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricas comprobadas. Como lo afirma el Nuevo Testamento, San Pablo en el año 56 escribe: yo recibí esta tradición, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, y que resucitó según las Escrituras y se apareció a Pedro y a los 12. El sepulcro vacío ha constituido para todos un signo especial. Fue el primer paso para saber la noticia de la resurrección. Cuando San Juan entró al sepulcro vacío, vio y creyó, porque constató que la ausencia del cuerpo de Jesús no había podido ser por causas humanas. ¿A quiénes se apareció Jesucristo después de resucitar? Jesucristo después de resucitar se apareció por 40 días a San Pedro, a la Magdalena y a las santas mujeres, a 2 discípulos que iban a Emaús, a los 11 apóstoles reunidos y a más de 500 personas. San Pablo dice: se apareció a Pedro y a los apóstoles y a más de 500 personas, muchas de las cuales todavía viven, y después se me apareció a mí. María Magdalena y las santas mujeres fueron las primeras en encontrar al resucitado. Después de Jesús, se mostró primero a Pedro y después al grupo de los apóstoles. ¿Qué nos enseña la resurrección de Jesucristo? La resurrección de Jesús nos enseña que Él es Dios y que nosotros también resucitaremos. Dice la Santa Biblia: si creemos que Jesús murió y resucitó, también debemos creer que Dios resucitará y llevará a la gloria con Jesús a los que tienen fe y amor hacia Él. Jesús comparte la comida con los apóstoles después de la resurrección y les presentó las señales de los clavos y de la lanza, y les dijo: miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Pálpenme y verán que un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Las nuevas cualidades de Jesús con este cuerpo auténtico y real de resucitado que posee, sin embargo, tiene las propiedades de un cuerpo glorioso. Puede hacerse presente según su voluntad donde quiere y cuando quiere. Cristo al resucitar dio la prueba definitiva de su autoridad divina. La resurrección de Cristo es principio y fuente de nuestra resurrección futura. Dice San Pablo: Jesús subió al cielo y desde allá envía regalos a las personas humanas. Esto es lo que se llama ascensión. ¿Para qué subió Jesucristo a los cielos? Jesucristo subió a los cielos para gozar de la gloria que había merecido en cuanto hombre, para enviar al Espíritu Santo y para ser nuestro abogado delante del Padre. Dijo Jesús: yo pediré al Padre y Él os enviará al Espíritu Consolador, que estará con vosotros y os recordará todo lo que yo he enseñado. La subida de Jesús al cielo. Aún durante los 40 días en que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos, su gloria quedó todavía velado por la humanidad ordinaria. Pero al subir hacia el cielo y quedar oculto entre la nube, entra irreversiblemente en la gloria divina. Jesús había dicho: cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Primero fue levantado en la cruz y luego hacia el cielo en su ascensión. ¿Cómo resucitó Jesucristo al tercer día?
Jesucristo resucitó al tercer día, volviendo a juntar su cuerpo y alma gloriosos para nunca más morir. Sabemos que Jesucristo resucitado entre los muertos no muere ya otra vez, y que la muerte no tendrá ya dominio sobre él. Catequista, amigo, amiga, no deje pasar esta oportunidad sin leer o hacer leer el último capítulo de cada evangelio. Allí encontrará hermosamente narrado lo que sucedió cuando Jesús resucitó. ¿Qué creemos cuando decimos, creo en la resurrección de los muertos? Cuando decimos, creo en la resurrección de los muertos, creemos que al fin del mundo resucitarán todos los seres humanos, para ser juzgados por nuestro Señor Jesucristo. El 11º artículo del credo es la resurrección de los muertos. Dice la Santa Biblia: el Dios que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, resucitará también nuestros cuerpos después de la muerte. Jesús decía: cuando ayudes a los que no pueden recompensarte, tendrás la dicha de que Dios te recompensará en el día mismo de la resurrección. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que crea en el Hijo, yo lo resucitaré en el último día. San Pedro lo recuerda: nosotros hemos comido y bebido con él, después que resucitó de entre los muertos. El verbo empleado por San Pablo excluye una interpretación subjetiva del término aparición. Las apariciones de Jesús son un motivo de credibilidad en la resurrección de Cristo. Llegamos a la parte final de este capítulo de su programa El Catecismo de la Iglesia Católica y concluimos manifestando que la resurrección de Cristo es una verdad culminante, lo más elevado de nuestra fe. Con esto Jesucristo nos demuestra la autoridad divina que posee. Le invitamos a reflexionar sobre la resurrección de Cristo, que es principio y fuente de nuestra resurrección futura. También recordemos que nosotros resucitaremos como Cristo, con Él y por Él. En el siguiente capítulo de su programa El Catecismo de la Iglesia Católica, seguiremos y continuaremos con el estudio de la resurrección de los muertos y el juicio final de todos los hombres. Sabiduría.